Antes de ser condenado, revela un secreto impactante. El secreto que escondió lo cambió todo. Raúl Monteiro, un legendario poeta, es condenado a cadena perpetua por un crimen brutal. Pero hay algo mal, muy mal. El día de la sentencia, su nieta Manuela encuentra un diario escondido, revelando secretos que nunca debieron ser descubiertos. El juez que lo condenó no existe. Su nombre real fue borrado. Una conspiración que atraviesa décadas. Identidades falsas. Personas que desaparecieron sin dejar rastro. Ahora, Manuela debe correr. Hay un expediente secreto escondido en un lugar donde nadie jamás se atrevió a entrar. Pero la verdad tiene un precio. Y algunos secretos nunca deberían ser revelados. Raúl Monteiro era un nombre que alguna vez resonó en los círculos literarios como sinónimo de genialidad. Ahora, a sus 83 años, se sentaba solo en un banco duro dentro de la fría celda de la Penitenciaría Estatal de Sao Paulo. Los años habían sido implacables con él. Su cuerpo frágil temblaba bajo el uniforme beige, y sus manos arrugadas apretaban sus rodillas, como si intentaran contener la furia silenciosa de un hombre que nunca debió estar allí. El jurado había sido cruel. El juez Vítor Lacerda, con su voz autoritaria, declaró el veredicto sin dudar. Culpable. Condenado a cadena perpetua. El público murmuraba. Los periodistas tomaban notas apresuradas. El nombre de Raúl Monteiro ya no sería recordado como el gran poeta del pasado, sino como un asesino brutal. ¿El crimen? El asesinato de la reconocida periodista Eva Méndez, encontrada muerta en su apartamento, víctima de un golpe fatal en la cabeza. Las pruebas parecían irrefutables. Raúl había sido la última persona en visitarla esa noche. La sangre de Eva estaba en su ropa. El juicio fue rápido, casi como si todo hubiera estado decidido antes de comenzar. Pero había algo mal. Muy mal. Mientras el país se dividía entre quienes condenaban a Raúl y quienes aún no creían en su culpabilidad, Manuela Monteiro, su nieta de 27 años, se negaba a aceptar la sentencia. Desde niña, Manuela veía a su abuelo como un hombre de principios, de voz suave e inteligencia aguda. Él le había enseñado la magia de las palabras, como un poema podía cambiar vidas. Y ahora, estaba encerrado en una celda, sin derecho a apelación, sin siquiera poder defenderse correctamente. Tras la condena, Manuela decidió volver al apartamento de su abuelo. Si había algo que la investigación había pasado por alto, ella lo encontraría. Fue entonces cuando, al tropezar con una pared en el viejo estudio, escuchó un sonido hueco. Algo estaba escondido allí. Con las manos temblorosas, retiró los estantes de libros y descubrió una pared falsa. Dentro de ella, un pequeño compartimento ocultaba un diario antiguo, con tapa de cuero y páginas amarillentas por el tiempo. Abrió la primera página. Este es el testimonio de un pasado que intentaron borrar. Pero la verdad, por más que la entierren, siempre resurge. Su corazón se aceleró. ¿Qué había escondido su abuelo allí? El diario contenía páginas escritas con la caligrafía familiar de Raúl. Pero a medida que Manuela leía, comenzó a darse cuenta de que no era un simple diario personal. Era un archivo de secretos. Eva Méndez no era solo una periodista audaz, estaba a punto de revelar algo mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Y Raúl estaba involucrado en ello. En las anotaciones, había nombres de políticos, empresarios y figuras de prestigio. Todos vinculados a una organización secreta llamada Los Olvidados. Durante años, han borrado identidades, silenciado intelectuales y moldeado la historia a su antojo. Eva encontró algo que podría derribarlos. Y ahora, está muerta. Manuela tragó saliva.
Si Eva realmente había descubierto algo demasiado grande para ser expuesto, entonces quizá Raúl no solo había sido condenado injustamente. Tal vez él era el siguiente en la lista. Entre las páginas del diario, un nombre aparecía repetidamente: Enrique Vargas. Un nombre que Manuela nunca había escuchado antes. Pero la forma en que Raúl escribía sobre él dejaba claro que ese hombre había sido crucial en su vida. En 1975, Raúl no era solo un poeta. Formaba parte de un movimiento clandestino que intentaba exponer la influencia de los olvidados. Buscaban reunir pruebas y revelar al mundo cómo esta organización eliminaba a las personas que desafiaban su poder. Y Enrique Vargas los traicionó. Por su culpa, casi todos los miembros del grupo fueron arrestados, asesinados o desaparecieron sin dejar rastro. Pero había algo aún más impactante. Enrique Vargas no había desaparecido. Había renacido con otro nombre. Y ahora, era el juez que había condenado a Raúl Monteiro. Víctor Lacerda. Manuela quedó paralizada. ¿Cómo nadie se había dado cuenta? ¿Cómo nadie había investigado a ese hombre? El juez que dictó la sentencia contra su abuelo no tenía registros de nacimiento, ni documentos antiguos, ni ningún historial antes de los años 90. No existía. Fue creado dentro del sistema para asegurarse de que nadie descubriera la verdad. Y tenía un motivo personal para destruir a Raúl Monteiro. Manuela sabía que estaba tocando algo peligroso. Pero necesitaba más pruebas. Necesitaba entender cómo Eva Méndez había llegado tan cerca de la verdad. Y entonces encontró la última anotación en el diario de Raúl. Eva Méndez me buscó la noche en que murió. Encontró algo. Algo que podría acabar con los olvidados. Le dije que corriera. Que huyera. Pero era demasiado tarde. Ya estaban aquí. Manuela cerró el diario con las manos temblorosas. Si Eva Méndez murió porque encontró algo, entonces ese algo todavía estaba en algún lugar. Y ahora que Manuela estaba siguiendo sus pasos, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien fuera tras ella también. Miró a su alrededor. El apartamento parecía tranquilo. Pero un escalofrío recorrió su espalda. Tal vez solo era paranoia. O tal vez alguien ya la estaba observando. Y esperando el momento perfecto para silenciarla. Para siempre. El apartamento de Raúl estaba sumido en un silencio inquietante. Manuela sentía la respiración atrapada en su pecho, como si en cualquier momento el mundo a su alrededor fuera a desmoronarse. Acababa de descubrir uno de los secretos más peligrosos de la historia del país: el juez que condenó a su abuelo no existía. En realidad, era Enrique Vargas, el traidor del pasado de Raúl. Eso lo cambiaba todo. Si el diario de su abuelo tenía razón, el asesinato de Eva Méndez no había sido un simple homicidio. Fue un acto calculado, una eliminación orquestada por los olvidados para asegurarse de que nadie descubriera la verdad sobre el poder oculto que gobernaba el país. Y ahora, Manuela era la única persona que podía impedirlo. Pero antes de que pudiera procesar todo, una sensación helada recorrió su espalda. Alguien estaba allí. Sus ojos se dirigieron a la puerta entreabierta. Estaba segura de que la había cerrado al entrar. Un ruido leve. Un crujido en la madera del suelo. Su corazón se aceleró. No estaba sola. La respiración de Manuela se volvió pesada. Su cuerpo quería congelarse, pero su mente gritaba: «Corre, corre ahora». Con cuidado, sin hacer ruido, tomó el diario y lo escondió dentro de su bolso. Su mirada recorrió la habitación en busca de algo para defenderse. Lo único al alcance era una pequeña lámpara. Mejor que nada. Se puso de pie lentamente,
tratando de no hacer ruido. Y entonces, un sonido. El crujir de una tabla. Manuela se giró justo en el momento en que la figura encapuchada se lanzó sobre ella. Su instinto reaccionó antes que su mente. Levantó la lámpara y la lanzó con fuerza. El impacto golpeó al atacante en el hombro, haciéndolo tambalear hacia atrás. Sin perder tiempo, Manuela corrió hacia la puerta, pero antes de que pudiera salir, sintió un tirón fuerte en el brazo. Su cuerpo fue arrojado violentamente contra la pared. El intruso presionó un antebrazo contra su cuello, bloqueando su respiración. ¿Dónde está el diario? La voz era fría, sin emoción. Manuela luchaba por respirar, su visión se volvía borrosa. Su mente giraba en desesperación. ¿Qué hacer? Pensó rápido. Levantó la rodilla con toda su fuerza y golpeó la entrepierna del hombre. El agresor gruñó, aflojando la presión sobre su cuello. Era la oportunidad que necesitaba. Manuela se zafó y corrió hacia la calle sin mirar atrás. Si se quedaba allí, estaría muerta. Jadeante, Manuela corrió por las calles oscuras hasta que encontró un taxi. Se metió en el auto y dio una dirección cualquiera, solo para alejarse de allí. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Alguien ya sabía que tenía el diario. Y más que eso, estaban dispuestos a matarla para recuperarlo. Cuando logró calmarse un poco, sacó su teléfono y escribió un nombre en el navegador. Eva Méndez. La foto de la periodista apareció en la pantalla. Una mujer de cabello negro, mirada penetrante y un aire de alguien que nunca se rendía. Murió por descubrir la verdad. Pero, ¿y si había dejado alguna pista? Algo que la policía no hubiera encontrado. Entonces, Manuela lo recordó. Eva guardaba todo en su computadora. Y esa laptop fue confiscada por la policía. Eso significaba que sus archivos todavía existían. Si lograba acceder a ellos, podría descubrir qué sabía Eva antes de morir. Pero no sería fácil. Manuela necesitaba ayuda. Sabía exactamente a quién buscar: Samuel, un excompañero de la universidad que se especializó en delitos cibernéticos e infiltraciones en sistemas. Trabajaba como programador, pero en su tiempo libre, bueno, digamos que tenía un talento especial para acceder a lugares donde no debería estar. Marcó su número. Necesito que hackees la base de datos de la policía y consigas acceso a la laptop de Eva Méndez. ¿Estás bromeando? La voz de Samuel sonó alarmada. Si fuera una broma, no te llamaría en plena noche. Silencio. Luego, Samuel suspiró. Ok. ¿Dónde nos vemos? Manuela y Samuel se encontraron en un café discreto. Él era un hombre de 30 y tantos años, delgado y con profundas ojeras, consecuencia de demasiadas noches frente a una pantalla. Puedo intentar acceder a los archivos del caso Eva Méndez. Pero si la policía lo descubre, estaremos jodidos. ¿Y si te dijera que el juez que condenó a mi abuelo no existe? Samuel abrió los ojos de par en par. ¿Cómo que no existe? Manuela colocó el diario sobre la mesa y señaló el nombre Enrique Vargas. Falsificó su identidad. Y lo hizo para evitar que alguien descubriera un archivo llamado Dossier Sombras. Ese documento contiene nombres, registros y pruebas sobre un grupo secreto que manipula el país desde hace décadas. Eva Méndez murió porque encontró ese archivo. Y si quiero salvar a mi abuelo, necesito encontrarlo también. Samuel se pasó la mano por la cara. Esto es grande, Manu. Muy grande. Si es verdad. Lo sé. Por eso necesito tu ayuda. Respiró hondo y abrió su laptop. Vamos a encontrar ese archivo.
El código empezó a fluir en la pantalla. Samuel tecleaba rápido, rompiendo barreras de seguridad como si fuera un juego. Minutos después, levantó la vista hacia Manuela. Lo encontré. El corazón de Manuela se detuvo por un segundo. ¿Y bien? ¿Qué hay ahí? Samuel hizo clic en uno de los documentos recuperados. El título del archivo apareció en la pantalla. Dossier Sombras, lista de identidades borradas. Hizo clic. La pantalla parpadeó. Apareció una lista de nombres. Y ahí, entre decenas de desaparecidos, estaba Raúl Monteiro. El estómago de Manuela se revolvió. Si el nombre de Raúl estaba en esa lista, significaba que los olvidados ya lo habían marcado para ser eliminado. Y si el pasado había enseñado algo, era que nadie en esa lista sobrevivía por mucho tiempo. Samuel interrumpió sus pensamientos. Esto es una bomba. Sabes que no puedes simplemente divulgar esta lista, ¿verdad? Si lo haces sin una estrategia, ellos lo borrarán todo y nunca más tendremos pruebas. Manuela sabía que tenía razón. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del café se abrió de golpe. 2 hombres entraron, vestidos con trajes oscuros. Sus miradas fueron directo hacia ella. El cuerpo de Manuela se congeló. Ellos sabían. Y habían venido para silenciarla. Los 2 hombres de traje oscuro se detuvieron en la entrada del café, con los ojos fijos en Manuela. Sus rostros eran inexpresivos, fríos como piedra. Manuela sabía lo que eso significaba. Habían venido a matarla. Samuel percibió la tensión y susurró: «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Pero ya era demasiado tarde. Los hombres comenzaron a moverse, acortando distancia dentro del café. Manuela miró a su alrededor. No había salida trasera. La única forma de escapar era pasando por ellos. Pensó rápido. Tomó su vaso de café caliente y arrojó el líquido hirviendo sobre uno de los hombres. Él gritó, retrocediendo con la mano en el rostro. Era la oportunidad que necesitaban. Samuel agarró a Manuela del brazo y los 2 corrieron hacia la calle. El otro hombre sacó un arma, pero no pudo disparar, estaban rodeados de gente. Manuela y Samuel se lanzaron por un callejón lateral, con los pulmones ardiendo mientras los pasos de sus perseguidores resonaban cada vez más cerca. «Allí», gritó Samuel, señalando una puerta de hierro entreabierta. Los 2 se apretujaron dentro y cerraron la puerta de golpe. Se encontraron en un edificio abandonado, con olor a moho y polvo. Su respiración era entrecortada. «No van a rendirse. Tenemos que desaparecer por completo». Samuel sacó su teléfono y destruyó el chip. «Ya no pueden rastrearnos». Manuela asintió. Desde ese momento, estaban solos contra los olvidados. Y cualquier error podría ser mortal. Manuela y Samuel se dirigieron a un lugar seguro, un pequeño apartamento que él utilizaba como búnker digital. Tan pronto como entraron, Samuel cerró todas las puertas y conectó su laptop a un sistema encriptado. «Tenemos que descubrir qué dejó Eva Méndez». Volvió al dossier Sombras, revisando los archivos. Y entonces encontró algo inesperado. Dejó un video. El archivo estaba marcado con una fecha, el día anterior a su muerte. El corazón de Manuela se aceleró cuando Samuel hizo clic en el video. La imagen titiló. El rostro de Eva Méndez apareció en la pantalla. Parecía agotada, con la mirada tensa, como si supiera que su tiempo se estaba acabando. «Si estás viendo esto, significa que estoy muerta». El cuerpo de Manuela se estremeció. «Descubrí algo que puede acabar con los olvidados. Pero ya me están cazando.
Traté de hablar con Raúl Monteiro, pero ahora entiendo que lo usarán como chivo expiatorio. No quieren borrarlo a él. Quieren borrar la historia. El pasado. Si quieres encontrar la verdad, ve a la Biblioteca Nacional. En el subsuelo, hay una cámara oculta. Dentro de ella, hay una caja fuerte. Y dentro de esa caja, está la prueba definitiva. Pero ten cuidado. Ellos están en todas partes. No se detendrán hasta que todo sea olvidado. La pantalla se volvió negra. El corazón de Manuela latía como un tambor. La Biblioteca Nacional. Ahí estaba la clave para derribar a los olvidados. Pero había un problema. Era la trampa perfecta. Mientras Manuela procesaba la información, Samuel seguía revisando los archivos. De repente, se quedó completamente inmóvil. Manu, tienes que ver esto. Amplió un documento en la pantalla. Era un antiguo expediente de seguridad nacional. Nombre, Enrique Vargas. Estado, identidad borrada. Nueva identidad, Víctor Lacerda. Cargo, juez federal. El cuerpo de Manuela se estremeció. Ahí estaba la prueba definitiva. El juez que condenó a su abuelo era un fantasma, un hombre sin pasado, creado para proteger a los olvidados. Pero entonces Samuel encontró algo aún peor. Otro nombre apareció en la base de datos. Nombre, Manuela Monteiro. Estado, monitoreo activo. Clasificación, objetivo en potencial. El expediente era reciente. La estaban cazando. Manuela sintió un nudo en el estómago. Saben que estoy detrás de esto. Samuel cerró la laptop. Tenemos que salir de aquí. Si encuentran este escondite, estamos muertos. En el momento en que dijo eso, las luces del apartamento parpadearon. Un sonido metálico retumbó contra la puerta. Alguien estaba intentando entrar. Manuela y Samuel se miraron. No tenían a dónde huir. Entonces, el vidrio de la ventana estalló en pedazos. Una granada de humo rodó dentro de la sala. Lo último que Manuela escuchó antes de que todo se volviera un borrón fue la voz de un hombre. Atrapen a la chica. Cuando Manuela abrió los ojos, todo estaba oscuro. Su cabeza palpitaba de dolor. Estaba atada a una silla, en un lugar frío y húmedo. Un fuerte olor a óxido impregnaba el aire. Intentó moverse, pero sus muñecas estaban fuertemente sujetas. Entonces, una puerta se abrió. Pasos resonaron en la habitación. Una voz familiar habló. Eres muy parecida a tu abuelo. Manuela levantó la vista y contuvo la respiración. Frente a ella estaba Enrique Vargas. O mejor dicho, el juez Víctor Lacerda. El traidor. El hombre que condenó a Raúl Monteiro. ¿Qué quieres de mí? Su voz sonó firme, aunque el miedo crecía dentro de ella. El juez sonrió. No es sobre lo que yo quiero. Es sobre lo que necesito que hagas. Manuela frunció el ceño. ¿Y qué sería? Él suspiró y miró al suelo. Quiero que destruyas a los olvidados. Manuela se quedó sin palabras. ¿Qué? Pero si tú eres uno de ellos. El juez negó con la cabeza. Lo fui. Pero estoy cansado. Durante años, hice todo lo que me ordenaron. Eliminé objetivos. Borré historias. Pero Eva Méndez descubrió algo que me hizo recordar todo lo que he hecho. Y ahora, quiero que todo termine. Manuela lo observó con cautela, tratando de entender. Entonces suéltame. Ayúdame.
El juez vaciló. Y entonces murmuró: voy a ayudarte. Pero si descubren lo que estamos haciendo, los dos estaremos muertos. 30 minutos después, Manuela estaba libre. El juez Vítor Lacerda le entregó un sobre. Aquí están los códigos para entrar a la cámara secreta de la Biblioteca Nacional. Pero ve rápido. Ellos ya saben que vas para allá. ¿Y Samuel? La mirada del juez se oscureció. No tuvo la misma suerte. El estómago de Manuela se revolvió. Samuel estaba muerto. A partir de ese momento, estaba sola. Y tenía una sola oportunidad de acabar con los olvidados. Tomó el sobre y salió. El reloj estaba corriendo. Y la verdad tenía que ser revelada. El taxi se detuvo frente a la Biblioteca Nacional, un edificio imponente de arquitectura antigua, que ocultaba décadas de historia en sus paredes. Manuela respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Era allí. Su corazón latía con fuerza. Sostenía el sobre que le había dado el juez Vítor Lacerda. Dentro, estaban los códigos de acceso para la cámara oculta donde se encontraba el dossier Sombras. Pero había un problema. No era la única en camino a la biblioteca. Mirando por el retrovisor del taxi, Manuela vio un auto negro estacionado al otro lado de la calle. 2 hombres salieron del vehículo. Incluso desde la distancia, reconoció la insignia discreta en el bolsillo de uno de ellos. Los olvidados habían llegado primero. Mierda. Pagó al conductor y salió del taxi rápidamente. Tenía que moverse antes de que fuera demasiado tarde. Subió las grandes escaleras de la biblioteca y entró en el salón principal. Estantes enormes llenos de libros se alzaban como murallas a su alrededor. El aire estaba impregnado del aroma de papel envejecido. El tiempo se acababa. Tenía que encontrar la entrada secreta. Ahora. Manuela se dirigió al ala subterránea, donde se almacenaban archivos históricos. El lugar era oscuro, iluminado solo por unas pocas lámparas tenues. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. Y entonces, encontró lo que buscaba. Una puerta metálica sin identificación. Tecleó el código que le había dado el juez. Un bip sonó. El cierre electrónico se liberó con un clic. Empujó la puerta y entró. El aire dentro era aún más frío. En la pared opuesta, una caja fuerte enorme. Protegida por otra clave de acceso. Digitó el segundo código. La caja fuerte se abrió. El aliento de Manuela se detuvo al ver los documentos dentro. Papel viejo, fotografías, cintas de casete, expedientes enteros. Pero entre todo aquello, un archivo destacaba sobre los demás. Dossier Sombras, identidades borradas y conspiraciones. Era eso. Era la prueba. Manuela tomó el documento y empezó a hojearlo. Cada página era peor que la anterior. Nombres de políticos, intelectuales, artistas y periodistas que habían desaparecido a lo largo de las décadas. Todas las muertes que parecían accidentes o suicidios misteriosos estaban allí. Y Raúl Monteiro era uno de los últimos de la lista. Pero entonces, encontró algo aún más aterrador. Un nombre que no debería estar ahí. El suyo. Manuela Monteiro. Estado, identidad en observación. Posible manipulación genética. El cuerpo de Manuela se congeló. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera procesar lo que estaba leyendo, una voz resonó detrás de ella. Eres más persistente de lo que imaginé. Manuela se giró demasiado rápido. Y allí estaba él. Enrique Vargas. No como el juez Vítor Lacerda,
sino como el hombre que siempre había sido. Sin la toga. Sin los disfraces. Solo el traidor que destruyó a su abuelo. Espero que hayas encontrado lo que buscabas, dijo, dando un paso adelante. Manuela apretó los puños. Lo encontré. Y esta vez, el mundo entero lo sabrá. Él sonrió con burla. ¿De verdad crees que puedes acabar con los olvidados? Eva Méndez pensó lo mismo. Mira dónde está ahora. El corazón de Manuela se aceleró. Intentó correr. Pero dos hombres emergieron de las sombras, bloqueando su salida. Enrique esbozó una sonrisa tranquila. Voy a ser generoso, Manuela. Entrégame los documentos y te dejaré salir viva. Manuela miró el dossier Sombras en sus manos. Sabía que si lo entregaba, todo estaría perdido. Pero si intentaba resistirse, estaría muerta. Tenía que pensar rápido. Y entonces lo vio. Había una manera de acabar con los olvidados en ese mismo instante. Manuela dio un paso hacia atrás. Sus ojos recorrieron la sala. Había cámaras de seguridad ahí. Pero lo más importante, había una computadora conectada al sistema de la biblioteca. Si lograba subir los archivos, podría filtrar todo en tiempo real. Enrique notó su mirada y frunció el ceño. Ni lo pienses. Pero ya era demasiado tarde. Manuela se lanzó hacia la computadora. Tecleó frenéticamente, intentando acceder al sistema. Los hombres avanzaron. Ella sabía que solo tenía unos segundos. Conectó el dossier Sombras al sistema de compartición y comenzó a enviar los archivos. La barra de progreso apareció en la pantalla. 20%. 35%. 50%. Uno de los secuaces de Enrique la agarró del hombro y la lanzó contra la pared. Cayó al piso, sintiendo como el impacto le cortaba la respiración. «Apágalo», gritó Enrique. Pero ya era demasiado tarde. 75%. 90%. Manuela se arrastró hasta la computadora, jadeando. 100%. Los archivos fueron enviados. La verdad estaba libre. Ella rió, pese al dolor punzante en sus costillas. Se acabó. Enrique se quedó inmóvil por un segundo. Luego, su expresión se transformó en puro odio. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Sacó un arma. Manuela contuvo la respiración. El disparo llegó antes de que pudiera reaccionar. El sonido del disparo retumbó en la sala. Pero Manuela no sintió nada. Abrió los ojos. Y vio a Enrique Vargas caer al suelo, sangre escurriendo de su pecho. Detrás de él, con un arma en la mano, estaba el juez Víctor Lacerda. O mejor dicho, el verdadero Enrique Vargas. Manuela lo miró, confundida. ¿Por qué? Él suspiró, guardando el arma. Porque lograste lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Acabar con ellos. Los otros secuaces huyeron. Sabían que los olvidados estaban cayendo. Pero antes de que Manuela pudiera decir algo, el juez se dio la vuelta. Vete. Ahora. Ella asintió, aún procesando todo. Tomó el dossier Sombras y corrió fuera de la biblioteca. Por primera vez, el miedo fue sustituido por otra cosa. Libertad. Esa noche, Internet explotó. Todos los noticieros hablaban del dossier Sombras. Los nombres de los desaparecidos, las identidades falsas, los crímenes ocultos durante décadas. El país entró en shock. Políticos renunciaron.
Empresarios fueron arrestados. Los olvidados se desmoronaban. Pero quedaba un último misterio. A la mañana siguiente, Manuela recibió un sobre. Dentro, había una carta. Ganaste esta batalla. Pero aún andamos por ahí. Y no olvidamos tan fácilmente. Ella sintió un escalofrío. Tal vez los olvidados habían perdido la guerra. Pero aún existían. Y ahora, sabían exactamente quién era ella. El silencio de la celda era sofocante. El olor a moho y hierro impregnaba el aire. Raúl Monteiro estaba sentado en su cama, mirando la pared fría frente a él. Sus ojos cansados reflejaban décadas de lucha contra un enemigo invisible. Sabía que su tiempo se agotaba. Los guardias estaban inquietos. Algo sucedía allá afuera. Entonces, uno de ellos abrió la puerta. Monteiro, tienes una visita. Raúl levantó la cabeza con lentitud. No esperaba a nadie. Y eso significaba peligro. Cuando la puerta se abrió por completo, su corazón se congeló. Del otro lado de la celda, Enrique Vargas estaba de pie. No el juez Vítor Lacerda, que ya estaba muerto, sino el verdadero líder de los olvidados. Raúl sintió el peso de la verdad. Nunca lo dejarían vivir. Mientras tanto, afuera de la prisión, Manuela estaba desesperada. Había pasado la noche entera viendo al país desmoronarse con las revelaciones del dossier Sombras. Pero, por la mañana, recibió una llamada anónima. Si quieres salvar a tu abuelo, ve a la prisión. Ahora. Fue suficiente para que ella lo entendiera. Estaban tras él. Tomó el auto y manejó a toda velocidad, ignorando semáforos y los bocinazos furiosos. No podía permitir que Raúl muriera. Dentro de la celda, Raúl y Enrique Vargas se observaban. Así que esto es todo, murmuró Raúl con voz ronca. Volviste para terminar lo que empezaste. Enrique esbozó una sonrisa fría. Me conoces demasiado bien, Raúl. Siempre fuiste un necio. Pudiste haber aceptado la oferta, pero elegiste el camino de la destrucción. Raúl dejó escapar una risa suave. Y tú elegiste el camino de la mentira. Enrique suspiró y sacó un frasco del bolsillo. ¿Sabes lo que es esto? Raúl no respondió. Pero lo sabía. Cianuro. Silencioso. Mortal. Perfecto para un suicidio en prisión. Haré que sea rápido. A diferencia de lo que tú hiciste conmigo. Raúl no se movió. Solo sonrió. Entonces no lo sabes, ¿verdad? Enrique frunció el ceño. ¿Qué cosa? Raúl ladeó la cabeza, con la expresión de alguien que ya no teme a nada. Ya gané. Enrique soltó una risa, aunque su voz dejó entrever cierta inquietud. ¿Ganar? Estás preso. Tu nombre será olvidado. Para el mundo, estás muerto. Raúl solo apuntó con la vista hacia la puerta de la celda. Dile eso a ella. Enrique volteó la cabeza. Y vio a Manuela parada en la entrada. Iba acompañada de 2 oficiales de justicia. Y sostenía una orden de liberación. Su mirada se encontró con la de su abuelo. Vámonos a casa, abuelo. Enrique se quedó pálido. Y por primera vez, supo lo que era perder de verdad. El caos se apoderó de la prisión. Los guardias corrían por el pasillo, tratando de contener la confusión. Enrique intentó escapar, pero los oficiales lo sujetaron. Gritó de rabia mientras lo arrastraban. Esto no se ha acabado, Manuela.
nunca termina. A ella no le importó. Tenía un solo objetivo ahora, sacar a Raúl de allí. Los documentos estaban firmados. El tribunal revirtió la sentencia tras las pruebas del dossier Sombras. Raúl Monteiro era un hombre libre. O al menos eso debería haber sido. Porque antes de poder salir, él se tambaleó. Sus rodillas cedieron. Manuela se giró justo a tiempo para verlo caer al piso. «Abuelo». Corrió hacia él, sujetando su cuerpo entre sus brazos. Raúl respiraba con dificultad. Sus ojos se perdían en la distancia. Entonces, sonrió. «Sabía que lo lograrías. No hables así. Salgamos de aquí. Volvamos a casa». Pero él ya no la escuchaba. Su cuerpo se relajó. Y entonces, Raúl Monteiro murió. Manuela gritó. Los guardias llamaron a un médico, pero no había nada más que hacer. Raúl Monteiro no vivió para ver su libertad. Lo habían silenciado de otra forma. Pero su legado jamás sería olvidado. Días después, Manuela encontró un sobre escondido bajo el colchón de la celda de Raúl. Era su último poema. Y en él, había un mensaje codificado. El tiempo borra recuerdos, pero nunca la verdad. Los olvidados son sombras, pero la luz siempre las disuelve. La verdad no puede dormir. Manuela cerró los ojos. Entendía lo que él quería decir. Los olvidados seguían ahí afuera. Y ella no podía detenerse ahora. La noche siguiente, Manuela recibió un sobre misterioso. Dentro, había una sola fotografía. En ella, un grupo de jóvenes posaba sonriendo para la cámara. En el centro de la imagen estaba Raúl Monteiro, décadas más joven. Pero lo que hizo que la sangre de Manuela se helara fue el hombre a su lado. Porque era Enrique Vargas. Pero no el Enrique que ella conocía. Era otro. Manuela volteó la foto y encontró una anotación en el reverso. ¿Creíste que todo terminó? La sangre de los olvidados corre por tus venas. Manuela sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. No era solo una víctima de esta historia. Formaba parte de ella. La foto temblaba entre los dedos de Manuela. La sostenía como si fuera un pedazo de su propia identidad desmoronándose ante sus ojos. ¿Creíste que todo terminó? La sangre de los olvidados corre por tus venas. La frase resonaba en su mente, repitiéndose como una pesadilla sin fin. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía tener alguna conexión con los olvidados? Volteó la foto una vez más, intentando encontrar algo que no hubiera notado antes. Entonces, vio una sigla casi borrada en la esquina inferior de la imagen, PCAH. Con un nudo en el pecho, Manuela tecleó las letras en su teléfono, tratando de descubrir qué significaban. Los resultados eran confusos, pero uno llamó su atención. Proyecto de Control Avanzado Humano, Archivos Confidenciales Desaparecidos. Última ubicación conocida, Hospital Psiquiátrico San Rafael, cerrado en 1998. Tragó saliva. Necesitaba ir allí. El edificio del Hospital San Rafael se erguía en medio de la nada, con ventanas rotas y paredes llenas de grafitis, señales de que el tiempo no había sido amable con el lugar. Era un sitio olvidado por el mundo. Perfecto para ocultar secretos. Manuela respiró hondo antes de entrar. El viento frío la envolvió, como si el propio hospital siguiera con vida, susurrando historias de terror. Las luces de las linternas y sombras en movimiento se reflejaban en las paredes. No estaba sola. Alguien más estaba allí. Deslizándose entre los pasillos sucios, siguió las escasas pistas que encontraba,
marcas en el piso, expedientes médicos esparcidos, puertas forzadas. Hasta que vio algo que la hizo dejar de respirar por un instante. Una vieja placa metálica y oxidada colgaba de una puerta. En ella, se leía: Proyecto PCAH Registros Genéticos Archivados. Con un empujón, la puerta chirrió y se abrió. Dentro de la sala, los archivadores estaban revueltos, algunos expedientes médicos tirados en el suelo. El lugar parecía haber sido saqueado, pero aún quedaba algo allí. En la pared, un único folder rojo permanecía intacto, como si hubiera estado esperándola. Manuela tomó el folder y lo abrió. La sangre se le heló en las venas. En la primera página, aparecía su nombre. Manuela Monteiro, registro 197/AC. Origen alterado. Datos originales sellados por orden superior. Las palabras daban vueltas en su cabeza. Su origen había sido alterado. Pero lo peor llegó en la página siguiente. Un apunte garabateado decía: Monteiro no puede saber la verdad. Destino alterado por protocolo de emergencia. Conexión directa con Enrique Vargas. Autorización de reconfiguración. Los ojos de Manuela se abrieron de par en par. Enrique Vargas alteró su identidad. Entonces, ¿quién era ella en realidad? Antes de que pudiera asimilarlo, pasos resonaron en el pasillo. Manuela se escondió detrás de un estante y contuvo la respiración. La puerta de la sala se abrió. Un hombre de traje oscuro entró, examinando el lugar. Sabía que vendrías. La voz era profunda, calculada. Se dio la vuelta lentamente. Y entonces Manuela lo vio. El verdadero líder de los olvidados. Tu abuelo pensó que había ganado, pero la historia nunca termina, Manuela. Su corazón latió con fuerza. ¿Quién eres? Él sonrió. Soy el pasado que nunca murió. Entonces sacó una sola hoja de papel de su bolsillo y la arrojó hacia ella. Era una partida de nacimiento. Manuela la tomó y leyó rápidamente. Sintió un vuelco en el estómago. Su nombre verdadero no era Manuela Monteiro. Era Manuela Vargas. El silencio en la sala fue abrumador. El hombre la observó. ¿Ahora entiendes? Siempre has sido parte de esto. Nunca estuviste libre. Manuela no logró responder. Porque en ese momento comprendió que toda su vida había sido una mentira. El hombre se acercó lentamente. Podemos arreglar esto. Puedes unirte a nuestro lado. Manuela notó cómo su respiración se aceleraba. Querían que ella continuara el legado de los olvidados. Pero Raúl murió luchando contra eso. Eva Méndez murió intentando exponerlos. No podía permitir que todo fuera en vano. Apretó la carpeta roja contra su pecho. Y entonces, con un solo movimiento, arrojó el contenido al piso y encendió un fósforo. La llama iluminó los ojos del hombre. ¿Qué estás haciendo? El fuego se apoderó de los papeles. La única prueba de su identidad estaba ardiendo. El hombre gritó, intentando apagar las llamas, pero ya era demasiado tarde. El pasado se consumía en el fuego. Y Manuela se volvió libre. Elijo la verdad. Entonces corrió. Salió de la sala, atravesó el hospital y desapareció en la noche. Por primera vez, ya no pertenecía a nadie. Días después, Manuela regresó a la tumba de Raúl Monteiro. Depositó una sola flor sobre la lápida. Prometo que nunca permitiré que borren tu historia, abuelo. Respiró hondo y se alejó. El país aún lidiaba con el colapso de los olvidados. Pero la organización seguía existiendo.
Habían perdido esa batalla, pero no la guerra. Y Manuela sabía que la lucha por la verdad nunca termina. Al final, la historia nunca muere. Manuela estaba en casa, tratando de asimilar todo lo ocurrido. Su teléfono sonó. Número desconocido. Contestó. ¿Crees que esto terminó, Manuela? La voz era fría, impersonal. Los olvidados siempre encuentran un nuevo líder. Y ahora estás en nuestra lista. La llamada se cortó. Manuela cerró los ojos. Sabía que no estaba a salvo. Pero ahora, ya no tenía miedo. Porque la verdad no puede borrarse. Y la lucha apenas comenzaba.